Bueno, las clases anteriores estuvimos tratando temas bastante interesantes acerca de los principios físicos muy básicos, estuvimos viendo la energía potencial, estuvimos viendo también los principios de energía cinética y en específico enfocamos las fórmulas y las ecuaciones básicas matemáticas sobre energía potencial, pero en los fluidos, acuérdense que los fluidos no se puede aplicar las fórmulas de energía potencial como las hemos estado estudiando, porque no es que los fluidos no tengan masa, sino que por sus características no se les cataloga de esa manera, pero no quiere decir tampoco que la fuerza de gravedad o las otras fuerzas universales no interactúen con los fluidos. De cierta manera, los fluidos, por sus propias características, se les conoce como presión hidrostática, ¿sí? Y básicamente es la misma fórmula que la energía potencial, es la misma ecuación, nada más cambian algunas cuantas variables, ¿sí? Para poder realizar el cálculo de la presión hidrostática de un fluido. De hecho, ahí tenemos la fórmula, presión hidrostática es igual a densidad del fluido, que la densidad va a ser una constante. Acuérdense que la densidad de los fluidos se puede investigar de acuerdo, dependiendo del fluido que sea, ¿sí? La constante de gravitación universal, que siempre va a ser la misma, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura a la que se encuentre el fluido, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula de presión hidrostática y con eso vamos a continuar trabajando más adelante. De hecho, la clase anterior hicimos un ejercicio bastante práctico para poder comprender también cómo es que esta fórmula universal se puede manipular de acuerdo a lo que necesitemos, cómo poder realizar el despeje de manera adecuada para poder obtener algún dato que no tengamos. En este caso, en el ejercicio, lo que queríamos calcular era la altura. Conocíamos la presión hidrostática la que necesitábamos, conocíamos la densidad del fluido y obviamente la constante de gravitación universal siempre va a ser la misma. En este ejercicio lo que tratábamos de encontrar era la altura del fluido. Pero bueno, vamos a continuar con los temas que hoy vamos a ver. El principio de Arquímedes, ¿ok? Que viene relacionado también junto con la densidad de los fluidos y la presión hidrostática de los mismos, ¿ok? Bien. Acuérdense también que la presión se mide en pascales y los pascales son newtons sobre metro, ¿ok? Veamos como una obviedad, pero tiene por ahí un principio físico bastante interesante, ¿sí? Resulta que pues existe una fuerza que va a empujar en dirección vertical hacia arriba a todo objeto que sea sumergido de manera total o parcialmente dentro de un fluido. Cualquier fluido. Aquí no estamos hablando de agua o de miel o de brea o de aceite, no, de cualquier fluido, ¿sí? Siempre que un cuerpo sea sumergido de forma total o parcialmente dentro de cualquier fluido, cualquiera que sea este, va a experimentar un empuje vertical hacia arriba. De hecho, si ustedes han tenido la curiosidad de poder sumergir a cualquier objeto, llámese una taza o de un recipiente de plástico, un juguete o lo que sea, en un fluido, siempre van a sentir que experimenta una fuerza que lo empuja hacia arriba con la misma fuerza que ustedes lo están tratando de sumergir, ¿verdad? Bueno, esta fuerza se conoce como fuerza de flotación, ¿sí? Y precisamente es lo que establece el principio de Arquímedes, que textualmente leo, dice, todo objeto sumergido dentro de un fluido sentirá una fuerza que lo empuja hacia arriba, o sea, la fuerza de flotación, y esa fuerza de flotación va a ser igual al peso del volumen del fluido desalojado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en español? Bueno, básicamente que la fuerza con la que nosotros estemos tratando de sumergir un objeto o un cuerpo va a ser la misma fuerza que nos va a contestar, pero hacia arriba, tratando de empujar ese objeto hacia nosotros, ¿sí? Que estamos tratando de sumergir ese objeto. De hecho, este principio de Arquímedes, pues, es algo muy famoso y que ha sido muy útil en el campo de la física. De hecho, hay muchos ejercicios y muchas anécdotas que se cuentan acerca del principio de Arquímedes. Bueno, este señor Arquímedes fue un físico, vamos a decirlo así, fue un filósofo, realmente fue muchas cosas este señor, pero fue uno de los grandes pensadores
que él observó que cuando se sumergía un objeto dentro de una tina con agua, el nivel del agua iba a subir dependiendo del volumen del objeto. O sea, imagínense que hay una tina con agua, nosotros tratamos o sumergimos un objeto, el nivel del agua en la tina va a subir dependiendo cuál sea el volumen del objeto que estamos tratando de sumergir, ¿sí? El fluido que es desalojado, o sea, el fluido o el agua en este caso, que se eleva, pues se va a referir al volumen del fluido que es empujado por el objeto que tratamos de sumergir. Hay una historia, hay una anécdota bastante interesante sobre Arquímedes, y es que en la antigüedad existía un rey, el cual pues tenía muchos recursos y quería mandar a hacer una espada completamente hecha de oro. O sea, el oro no es un metal que sea pues bastante bueno para forjar instrumentos de guerra, en este caso espadas, pero pues el rey para demostrar su poderío económico y su estatus, pues quería forjar una espada completamente de oro. Mandó a traer a los mejores herreros que tenía el reino y les encargó la tarea de hacer y forjar una espada completamente de oro, ¿sí? De todos ellos, uno se destacó y fue el que aceptó la encomienda de forjar una espada completamente de oro. Sin embargo, el rey tenía sus sospechas. Y es que pues el oro siempre ha sido un metal bastante codiciado y muy bien cotizado desde la antigüedad. Entonces era muy común tener sospechas sobre las personas que manejaban oro o a las personas que se les encomendaba manejar oro. Bien, ahora el detalle estaba en que después de que el herrero termina la forja de la espada hecha con oro, el rey le entra la duda sobre si realmente el herrero utilizó todo el oro que le brindaron para forjar la espada. ¿Sí? Se lleva a cabo un juicio en el cual el rey está tratando de descubrir si la espada está hecha completamente de oro o si fue forjada de algún otro metal y recubierta en oro. ¿Sí? Imagínense, con la tecnología de la época, pues era un poco complicado saber si la espada estaba forjada completamente de oro o si tenía en su interior un alma de hierro y fue recubierta con oro, era algo bastante complicado. Sin embargo, por ahí Arquímedes sugirió, de acuerdo a lo que él había investigado, lo que hizo él fue pesar el oro, ¿sí? Como, digamos, un elemento aislado y poder calcular la cantidad de materia que existía en un kilogramo de oro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poder calcular la densidad del oro, su masa, y así poder comparar, de acuerdo al volumen de la espada, si esta estaba hecha completamente de oro o si estaba hecha de algún otro metal. Lo que tuvo que hacer Arquímedes es tomar muestras de diferentes metales, de hierro, de aluminio, de carbono, ¿sí? Y también del oro, para poder comparar la cantidad de materia y la densidad de cada uno de esos metales. Luego calcular el volumen que iba a ocupar completamente esa espada que se mandó a forjar y entonces relacionar la cantidad de materia y la densidad de los diferentes materiales con el volumen que iba a ocupar completamente la espada. Ya teniendo estas cantidades, vamos por decir algún número, ¿no? Vamos a decir que una espada de 30 centímetros hecha completamente de oro, solo por decir algún número, chicos, vamos a decir que una espada de 30 centímetros completamente hecha de oro iba a pesar alrededor de unos 40 kilos, ¿no? Una espada hecha de carbono iba a pesar alrededor de unos 25 kilos. Una espada hecha de hierro iba a pesar alrededor de unos 60 kilos, ¿no? Más o menos por decir algunos números, ¿no? Y calculó también Arquímedes cuánto iba a pesar aproximadamente una espada hecha de hierro, pero recubierta en oro. ¿Y cómo lo comprobó él? Bueno, fácil. Mandó a traer una tina con agua. La tina estaba completamente graduada, así como las pibetas que tenemos ahí en la imagen. Fíjense que son pibetas de laboratorio que están graduadas, o sea, tienen números. Y entonces Arquímedes sumergió la espada dentro de la tina y el agua subió. De acuerdo a sus cálculos, lo que el agua haya subido era la densidad total o el volumen del objeto. Y entonces ahí él se iba a dar cuenta, de acuerdo a sus cálculos, si el material de la espada estaba hecho completamente de oro o si era de algún otro metal recubierto. De hecho, fíjense que ahí en la imagen, ya habíamos visto esa imagen con anterioridad, pero, por ejemplo, ahí tenemos una pibeta que tiene 220 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Está graduada y llega hasta la línea que nos marca 220 centímetros cúbicos de agua. Y ahí en este ejercicio tenemos un bloque de cobre, es un cubo de cobre,
que nos marcan con un valor X. En este ejercicio nos determinan buscar cuál es el volumen de ese bloque de cobre, ¿sí? Y nos damos cuenta que al sumergir ese bloque de cobre en la pipeta con agua, el agua sube hasta la medida de 270 centímetros cúbicos, por lo cual, por inferencia, sabemos que ese bloque de cobre tiene un volumen de 50 centímetros cúbicos, ¿verdad? Si el agua tenía 220 centímetros cúbicos y al sumergir el bloque de cobre se eleva hasta 270 centímetros cúbicos, por inferencia o por lógica, el bloque de cobre tiene 50 centímetros cúbicos de volumen, ¿sí? Acuérdense que en términos físicos, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, al sumergir ese bloque de cobre, el agua, las moléculas, las partículas de agua tienen que abrirse paso para permitir que el bloque de cobre ocupe un lugar en el espacio, ¿sí? Es por eso que el volumen de agua sube. O sea, no es como que el agua pueda entrar dentro de ese bloque de cobre, no, tiene que abrir espacio para poder que el bloque de cobre ocupe un lugar en ese espacio en específico, ¿sí? Este es un experimento muy sencillo que pueden realizar para poder determinar volúmenes de forma pues bastante sencilla. No es algo muy común, ¿verdad? Ni es algo cotidiano, pero es algo que se utilizaba mucho en la antigüedad, antes de que tengamos pues, la tecnología que tenemos en este momento, y aún se sigue utilizando para experimentos de laboratorio. Aquí lo importante es reconocer ese principio de Arquímedes, que todo objeto que sea sumergido va a experimentar una fuerza de empuje, que se llama fuerza de flotación, que lo va a tratar de empujar hacia arriba, y esa fuerza va a ser igual al peso del volumen del fluido desalojado, ¿ok? Bueno, y ahora sí, vamos a lo interesante. Aquí tenemos las ecuaciones de la fuerza de flotación, que acuérdense que es la fuerza que experimentan los objetos, que los empuja hacia arriba. Y tenemos otra fórmula que ustedes dirán, bueno, ¿y esa fórmula de qué es? Es del principio de Pascal. Y ahorita vamos a ver esa más a detalle. La fuerza de flotación, tenemos ahí que FF es igual a D del fluido por G por B del objeto. ¿Qué significa todo eso? Bueno, FF significa fuerza de flotación, ¿sí? Y nos dice ahí entonces que fuerza de flotación va a ser igual a D. ¿Qué significa D? D es la densidad multiplicada por el volumen del objeto. Si se da cuenta, ahí como entra el volumen del objeto sumergido, mientras más volumen tenga un objeto, más grande iba a ser la fuerza de flotación que experimente ese cuerpo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que los barcos, al ser tan grandes, aunque estén hechos de metal, flotan? Porque experimentan una fuerza de flotación que va a ser igual al volumen del objeto multiplicado por la gravedad, multiplicado por la densidad del fluido. ¿Y los barcos dónde flotan? No flotan en una tina con agua, sino que flotan en miles y millones de galones de litros de agua, agua del océano, agua de los mares, ¿verdad? Entonces ahí la fuerza de flotación anterior, vimos estas relaciones de igualdad. Acuérdense que por ahí vimos las propiedades de la igualdad y en algunas de las propiedades de la igualdad nos decía que, por ejemplo, a ver, voy a poner el lápiz por aquí. A ver, permítanme que está tardando un poquito en cargar esto. Ya ve que no entré a la primera y segunda clase. La Sí, segunda clase, si me la podría usted compartir, por favor, en el YouTube. sí, lo mandé en el grupo. Ahorita lo vuelvo a mandar, no se preocupe. Sí, es que yo recibí la primera clase en el grupo. Ya, si ya está en el grupo la segunda, yo lo busco, maestro. Sí, ya lo mandé otra vez. Muy amable, gracias. Sí, no, no se preocupe. De hecho, es importante que la revise porque ahí estuvimos haciendo el ejercicio que les mencioné hace un ratito. Sí, pues ahorita viendo la clase estoy temblando, de verdad. No, no se preocupe, esto es más sencillo de lo que parece. Ay, usted O dice, sea, parece lo que, hace todo fácil. parece que son muchas letras y todo, pero realmente pues no, no es la gran cosa. Bueno, ok, ya se puso el lapicito. Ok, esta Ya. fórmula de aquí, esta ecuación, que son relaciones de igualdad, básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo aquí 5
Y bueno, vamos a hacerlo al revés. Si yo tengo por aquí 10 entre 5, ¿cuánto es 10 entre 5? 10 entre 5 es 2, ¿verdad? Pues yo puedo tener aquí 4 entre 2, ¿sí? 10 entre 5 me da a 2. 2 es igual a 4 entre 2 me da a 2, ¿sí? Son diferentes números, pero el resultado es lo mismo. Básicamente es lo que me está diciendo aquí. F1 puede tomar cualquier valor, pero al dividirlo entre A1 me tiene que dar el mismo resultado que F2, que puede tomar cualquier valor, dividido entre A2. Y ahorita vamos a ver qué significa F1, F2, A1, A2. Bueno, F1, todo lo que en términos físicos se refiera a F es fuerza, pero acuérdense que en física hay muchas fuerzas. Fuerza mecánica, fuerza eléctrica, fuerza electromagnética, ¿sí? Entonces aquí, por eso en el anterior decía FF, fuerza de flotación, pero en este caso F1 solo es fuerza y dice fuerza aplicada sobre la primera área o el área 1, ¿sí? O sea, F1 vamos a tener un área y en el área 1 la fuerza que le apliquemos va a ser F1, ¿sí? Y A1 es el área 1. F2 es la fuerza que se aplica sobre el área 2 y A2 es el área 2, ¿sí? Bueno, para que quede un poquito más claro, ahorita vamos a ver por acá. Creo que está más adelante, pero me voy a adelantar un poquito nuevamente. Bueno, ¿qué sucede? Imaginemos entonces que yo tengo el ala de un avión. Imaginen que esto es la sección, lo estamos viendo de lado, ¿verdad? Vamos a decir que este es el avión. Esta es la parte de atrás del avión. Aquí está su alerón trasero. A ver, que ya se volvió a atorar esto. Ok, permítame un momentito que ya se atoró esto otra vez. Ok, entonces imaginen que este es un avión, esto es su alerón trasero del avión y esta es la parte de enfrente del avión, ¿verdad? Entonces, este principio de Pascal básicamente nos dice que imaginen entonces, si este es un avión y este es el ala de un avión, esta parte de aquí arriba sería el área 1, ¿sí? Y esta parte de aquí abajo sería el área 2, ¿sí? Y entonces la fuerza que el viento ejerza sobre esta área 1, que es la parte de arriba del ala de un avión, tiene que ser igual a la fuerza que se ejerza en la parte de abajo del área del ala de un avión, ¿sí? Más adelantito les digo, vamos a ver lo que es el principio de vuelo o el empuje de arrastre con otro tipo de fórmulas, pero básicamente el principio de Pascal es lo que nos describe por ahí, ¿sí? Bueno, vayan tomando nota de estas fórmulas, qué significa cada una de esas variables, de esas letras, de esas literales, y cómo se llaman esas ecuaciones, ¿ok? Vayan tomando nota, sáquenle captura a la pantalla o tómenle fotografía, porque más adelante son términos que vamos a estar utilizando, ¿ok? Bueno, entonces, hemos notado que hay objetos que pueden flotar en el agua y pues obviamente hay otros objetos que no pueden flotar. Y no precisamente depende del tamaño o del tipo de material del objeto, ¿sí? O sea, hay objetos que flotan, no importa el tamaño que tengan, y hay objetos que se hunden, también no importa el tamaño que tengan, ¿sí? Entonces, ese principio de flotabilidad, si bien habíamos dicho anteriormente que depende de la masa, o no de la masa, del volumen del objeto, al decir esto, entonces, no tiene mucha relación o pierde sentido, ¿verdad? Parece que nos estamos contradiciendo.
pero no es que sea así, sino que pues ustedes pueden notar que los grandes buques, por ejemplo, como el que tenemos en la imagen, este es un buque de carga y es un buque enorme. Es un buque hecho completamente de láminas de metal enorme que transporta encima de sí todavía toneladas y toneladas de carga, ¿sí? O sea, estos buques llegan a los puertos, por ejemplo, aquí en México llegan al puerto de Veracruz con toneladas y toneladas de comida, de mercancía, de envíos, de lo que sea. Y ustedes dicen, bueno, si ese buque que carga toneladas y toneladas de peso, ¿cómo es que puede flotar? ¿Y cómo es que yo, un ser humano con apenas 70 kilogramos de peso, no puedo flotar? ¿Sí? ¿Cómo es que un buque tan enorme flota? ¿Bajo qué condiciones entonces? Fíjense que en este punto ya no queda tan claro entonces cuáles son las condiciones o los principios que hacen que un cuerpo pueda flotar. ¿Sí? Fíjense nada más. Si este buque que pesa miles de toneladas flota, pero si nosotros tenemos un tornillo de metal y lo tiramos al mar, se hunde. O sea, imaginemos que el tornillo está hecho del mismo metal que el buque, pero la diferencia de tamaño es abismal y la diferencia de peso también es abismal. Pero ¿cómo es que este buque flota y el tornillo se hunde? ¿Cómo es que un barco de papel puede flotar al igual que este buque? ¿Y cómo es que un ser humano no puede flotar así, pues, sin ningún otro tipo de esfuerzo como este buque? Fíjense que no queda muy claro cuáles son las condiciones sobre las cuales flota un cuerpo y eso vamos a descubrir y vamos a tratar de entender poco a poco. Entonces, dicho esto, la flotación no depende exclusivamente de la masa o del volumen del objeto, sino, fíjense, y aquí está la clave, de la relación que va a existir entre la masa y el volumen de ese objeto. O sea, básicamente entre la densidad. Acuérdense que la densidad es la relación entre masa y volumen. O sea que pues el principio de flotación va a depender. No eh, escucho nada. ok, ¿se escucha entrecortado? Hola, hola, ¿ya pueden escucharme mejor? ¿Ya pueden escucharme mejor? Hola, hola, chicos, chicos, ¿ya pueden escucharme? Hola, Yo sí hola, lo escucho, ¿me escuchan? profe. Ok, si se escucha entrecortado o me dejan de escuchar, me avisan, por favor, para que podamos llevar la clase lo mejor posible. Ok. Creo que la compañera Olga no escucha, creo que habrá desactivado su audio sin querer, o no sé qué habrá pasado. Ok, hola, hola, Olga, ¿ya puede escucharme? Sí, sí, maestro, es que está fallando mi internet. Sí, sí, no, no se preocupe. Gracias. Bien, les decía entonces que las condiciones de flotabilidad de un cuerpo vienen directamente relacionadas con la masa del mismo y de la relación que existe entre masa y volumen, o sea, la densidad del objeto. Acuérdense que la densidad de un objeto es precisamente esa relación que existe entre la masa del objeto y su volumen, ¿sí? Y también la densidad del cuerpo o del fluido con el que interactúan, ¿ok? Precisamente no nos referimos a la densidad del material de la que está hecho el objeto, ¿sí? Porque acuérdense que cuando hablamos de densidad hace unas clases, dijimos que dos cuerpos que presentan la misma densidad tienen las mismas características, no importa el tamaño de dichos objetos. Dicho de otro modo, si yo tuviera una placa de metal del tamaño de una hoja, pues una hoja normal, ¿verdad? Que mide aproximadamente 23 centímetros por 30 centímetros, pero que tenga un grosor de 1 milímetro, esa placa de metal va a tener una densidad específica. Y si yo tuviera una placa de metal con diferentes medidas,
puede ser de 1 metro por 10 metros, pero con el mismo grosor y que esté hecho del mismo material, yo la voy a poder perforar o doblar o manipular con la misma fuerza que con la placa de 20 centímetros, o sea, presentan la misma densidad, ¿sí? Pero si ya la placa cambiara de grosor, ya estaríamos hablando de diferentes densidades. Entonces, aquí no nos referimos de la densidad del material, como el ejemplo que les di hace ratito. Si tenemos un tornillo que sea hecho del mismo metal que un buque de carga, ¿por qué el buque flota y por qué el tornillo se hunde? ¿Sí? Bueno, la diferencia aquí va a ser el volumen entre ambos objetos, ¿sí? El volumen que tiene un buque de carga es enorme y hace entonces que la densidad de ese objeto, o sea, de ese buque de carga, pues sea menor a la densidad que presenta el agua, ¿sí? Dicho de otro modo, pues un barco va a flotar, un buque de carga va a flotar, porque la densidad va a ser menor a la del agua, ¿sí? Básicamente, si lo quieren ver de alguna manera, es porque el barco se encuentra bajo millones y millones de galones de agua. O sea, por más que el barco sea enorme, bajo de él se encuentran millones y millones de galones de litros de agua. O sea, el océano es grandísimo. Y la densidad del barco, por muy grande que parezca para un ser humano, no es lo suficientemente grande para el océano mismo, ¿sí? Si lo quieren ver de esa manera, básicamente es por eso que flota un buque, porque su volumen no se compara al volumen del agua, ¿sí? ¿Ok? Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, chicos, chicas, algo que quieran apuntar. No, profe. Bien, vamos a lo siguiente. Ok, vamos a llegar a la sección 3 entonces. Vamos a hablar de los fluidos en movimiento. Estuvimos hablando hace un ratito de los fluidos en reposo, o sea, la hidrostática. Acuérdense que hidro se refiere a fluido, estática es que está o no está en movimiento, ¿sí? Pero ahora vamos a ver fluidos en movimiento y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Estamos hablando de la hidrodinámica. Hidro de agua o de fluido, dinámica que tiene movimiento, ¿sí? Hidrodinámica, ¿sí? Bueno, pues hasta el momento hemos nada más visto fenómenos en los cuales los fluidos se encuentran estáticos, o sea, en reposo, que no tienen movimiento, ¿sí? Ahora, es completamente diferente hablar de fluidos en movimiento, ¿sí? El escenario cambia, pero de manera radical, cuando involucramos dinámica en los fluidos, o sea, el hecho de que un fluido se mueva, tenga dinamismo, cambia completamente el escenario, ¿sí? Y es que en la vida real, pues la mayoría de los fenómenos que experimentamos ocurren con fluidos en movimiento. La lluvia, el mismo latir de nuestro corazón, o sea, está bombeando sangre, es un fluido en movimiento, ¿sí? Acuérdense que el viento también se cataloga como un fluido, entra dentro de esa categoría, entonces el viento está en movimiento constantemente. Pues no es tan común encontrar fluidos en reposo, pero es más común encontrar fluidos en movimiento en nuestro entorno natural, ¿sí? Los huracanes, el viento soplando, las tuberías, los drenajes, cada vez que nosotros vamos a nuestro baño y abrimos el lavabo, son fluidos en movimiento, cuando transportamos un fluido de un lugar a otro, etcétera, etcétera. O sea, normalmente todo son fluidos en movimiento y tienen un comportamiento bastante diferente a los fluidos en reposo, ¿sí? Bueno, para poder entender mejor esta parte de la segunda unidad, hay que hacer un análisis del agua de riego. ¿Por qué? Porque es un ejemplo bastante sencillo y podemos seguirle la pista sin mayor complicación, ¿verdad? Bueno, hasta el momento hemos visto funciones, ¿verdad? ¿Qué son las funciones? Esas relaciones que existen entre dos magnitudes físicas de un sistema. Un sistema puede ser cualquier cosa. Acuérdense que una función básicamente es decir algo que está en función de otra cosa. Por ejemplo, ahorita el aguinaldo está en función de los días trabajados, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, pues básicamente una función es esa relación entre dos magnitudes físicas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de las funciones, ¿sí? Y es que vamos a empezar a catalogar las funciones. Existen distintos tipos de funciones entre las variables físicas que existen, ¿sí? Las funciones más comunes que vamos a encontrar son las funciones lineales, polinomiales, las funciones inversas, las funciones exponenciales y las funciones periódicas, ¿verdad? Todas estas son tipos diferentes de funciones. Hasta el momento solo hemos visto funciones lineales y pues funciones exponenciales no tanto, pero bueno, vamos a adentrarnos poco a poco en qué se caracterizan cada una de estas funciones. Sin embargo, los alcances del libro, pues únicamente vamos a analizar las funciones de primer grado, que son conocidos como funciones lineales. Cuando hablamos de funciones lineales y funciones de primer grado, estamos hablando de la misma cosa, ¿eh? Si encuentran por ahí en su examen funciones de primer grado, se está refiriendo a funciones lineales, ¿sí? Bueno, acuérdense entonces, vamos a poner por acá el pizarrón. Acuérdense que las funciones lineales tienen una característica muy peculiar, ¿sí? Acuérdense que tenemos nuestro plano cartesiano. Acuérdense, aquí está el eje de las Y, y aquí está el eje de las X. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las X y aquí tenemos las Y, ¿ok? Una función lineal, pues al momento de graficar, la gráfica nos va a resultar en una línea diagonal en la mayoría de los casos, con una inclinación de aproximadamente 45 grados, o puede ser menos, pero ¿por qué se caracteriza una función lineal? Porque es dependiente, ¿sí? Si aumenta en el eje X, aumenta en el eje Y. Por ejemplo, un ejemplo bastante cotidiano de una función lineal, imagínense ustedes que están cocinando un platillo, ¿no? Vamos a decir que están cocinando un filete de pollo, ¿sí? Ahora, el filete de pollo, la temperatura que adquiera el filete de pollo va a estar en función del tiempo que pase sobre el fuego. Entonces vamos a decir que el eje X va a ser la temperatura, y el eje Y va a ser el tiempo. Entonces, esto podría ser una gráfica de función lineal, porque si yo dejo el pollo 1 minuto al fuego, su temperatura aumenta en este punto, ¿verdad? Vamos a decir que aumenta 5 grados. Si dejo el pollo 2 minutos en la estufa, ¿sí? La temperatura va a aumentar a 10 grados. Si yo dejo el pollo 3 minutos al fuego de la estufa, la temperatura de la pieza de pollo va a aumentar a 15 grados. Si yo dejo el pollo 4 minutos en la estufa, ¿a qué temperatura va a aumentar en 4 minutos la presa de pollo? A 20 grados, ¿verdad? Entonces, esto es una función lineal. Si se dan cuenta, si una variable aumenta, en este caso la variable es el tiempo, si el tiempo aumenta, la otra variable, que en este caso sería la temperatura, también aumenta. Es una función dependiente, ¿sí? Es una función que de alguna manera es simétrica. Si un valor aumenta, el otro también lo hace. Si uno disminuye, el otro también lo hace, ¿sí? Chicos, chicas, ¿hasta aquí alguna duda? No. Nos queda menos de un minuto de clase. Voy a cerrar la sesión e inmediatamente les mando el link para la siguiente parte, ¿ok? Sí, maestro, gracias. Ok, profe, gracias. Nos vemos.